Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esto es un vídeo especial. Este vídeo especial es para celebrar esos 10.000 seguidores, 10.400 y pico que ya están siguiendo el canal y que a lo mejor quieren saber un poquito más de mí, dado que a veces me hacen preguntas en los comentarios que a menudo veo repetidas y que tengo que responder una y otra vez. Es un poco cansino. Así que he pensado que el especial podría consistir en presentaros unas cuantas facetas de mí que pocos o ninguno de los seguidores conoce. Algunos de vosotros ya me conocéis por Facebook o por unas conversaciones más privadas en Instagram, pero nada que ver con lo que he listado aquí, que se ha ido agrandando a medida que se me han ido ocurriendo cosas. No he llegado a las 100, pero con 75 creo que va que chuta. Y esto es información que podría soltar un día que fuese de cita, una quedada, una salida, eh, bueno, en un tipo de relación social más o menos nueva o semi-nueva. Algunas de estas cosas las conocen mis amigos y otras no. Algunos solamente las conocen algunos seguidores y otras ni siquiera la familia. Pero bueno, si os parece bien, empiezo. Lo primero de todo, y esto algunos ya lo sabéis, fui bajista hasta en 3 bandas diferentes. En una de ellas di un concierto y en una de ellas, diferente de la del concierto, eh, estábamos por grabar un disco del cual pagué una parte, pero que no reconocieron dicha aportación. De pequeño, cuando estaba en Cataluña, llegué a ver la serie de Sakura Card Capture, o Sakura la cazadora de cartas, y del tirón en catalán. Y esto puede ser un poco raro, porque a veces me dicen, ¿tú has visto esta serie? Y yo, pues sí. Vale, es como si hubiese visto Sailor Moon, entre comillas. Antes de entrar en la universidad tuve que recuperar la materia de matemáticas B y para ello tuve que recuperar hasta 3 bloques enteros en un examen que duró más de 4 horas. Asimismo, en el instituto también llegué a fabricar hasta 3 bombas diferentes o 3 explosivos diferentes, que bueno, hicimos entre mis compañeros de laboratorio y yo con diferentes técnicas e ingredientes. Mucho antes de eso, era bastante malillo en inglés. Cuando llegué a Cataluña era un poco penoso en el inglés, pero gracias a Ellie, una vecina canadiense que tenía, pues di el salto y la verdad es que el inglés desde entonces no me ha resultado muy difícil. Esto no muchos lo saben, pero el lado izquierdo de mi cara es una enorme cicatriz. Aunque no se note, se ha sanado bastante bien, pero todo esto es técnicamente una cicatriz, porque en una ocasión llegué a caerme de cara de un muro de a lo mejor 1,5 metros, cuando tenía unos 10 12 años, y la verdad es que me dejó la cara de tal manera que hasta me daba vergüenza ir al colegio. Otra cosa más, pertenezco a una familia de tradición vinícola o de viticultura por parte de madre. Antes de comenzar el canal, 1 o 2 meses antes, intenté formarme como analista de datos de Big Data. Y de hecho es una disciplina que aún me atrae por las implicaciones o las aplicaciones que tiene. Tengo uno de los párpados medio caídos, seguramente alguno lo habrá notado ya. No me gusta ver el fútbol ni tampoco los juegos, pero a veces jugarlo sí. Y hablando de fútbol, en una ocasión me astillé los huesos de este brazo entre la portería y un balonazo. Fue bastante doloroso, pero por suerte fue en una época bastante temprana, entre comillas. He llegado a tener el pelo bastante más largo del que tengo ahora, llegando hasta el final de la espalda si se mojaba. En una ocasión casi lancé a un acosador, a un bully, por la ventana del primer piso del instituto. Estuve federado en un dojo de Aikido de Tenerife y llegué hasta el grado de segundo Q, es decir, 2 rangos antes del cinturón negro. Antes del Aikido llegué a practicar el Bobinam en categoría infantil, pero llegué hasta el tercer Cap, que es básicamente un reconocimiento de 3 líneas rojas en el cinturón azul. Y por cierto, es un arte marcial cuyo atractivo principal para mí serían las técnicas de las tijeras voladoras. Tendríais que verlo, es bastante impresionante. Mi autor literario favorito es Frank Herbert y creo que desde los 12 años, cuando empecé a leer Dune,
pues me ha influido bastante en mi forma de querer hacer literatura. Llegué a cambiar de letra unas 10 veces a lo largo de mi vida. Ahora mismo la tengo en un tamaño más o menos adecuado, cursiva, pero en su momento fue motivo de suspenso. Hace un par de años estuve mirando cómo abrir una empresa para organizar torneos de videojuegos. Quiero publicar novelas, pero el material que tengo por ahora está en cierta medida inmaduro y hay que revisarlo bastante a fondo. Si eligiera carrera otra vez o si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo y elegir otra carrera, pues habría elegido probablemente ingeniería electrónica o química o incluso podría haber sido matemáticas si me hubiesen enseñado de verdad cómo son las matemáticas, cómo de amplios son los campos en los que se investiga o en los que se aplica. Mi primer contacto con los lenguajes de programación fue a los 15 años a lo mejor, cuando era un niño, y fue con C++. Cabe decir que entonces de YouTube nada y tenía que seguir las instrucciones de una página web y fue bastante mal. En el árbol genealógico de mi familia he llegado a ver algún Quevedo en los tatarabuelos o en alguna de esas capas de familiares, pero no puedo afirmar que tenga algo que ver con el escritor Francisco de Quevedo. Entre los artistas que menos apoyaría o que menos me gustan estarían Yoko Ono, Andy Warhol, Alejandro Jodorowsky y Kapoor. Los tres primeros por fantasmas y el último Kapoor porque está limitando a la ciencia a hacer aplicaciones prácticas de un color, el Banta Black. Y es algo que entiendo que alguien quiera reservar, como por ejemplo Coca-Cola reserva su color rojo específicamente, pero el Banta Black es un caso aparte porque es un color que puede tener aplicaciones bastante prácticas. En cuanto a relaciones, me han llegado a rechazar unas 8 veces y yo he rechazado a otras 5. Es lo que hay. La primerísima banda de heavy metal que creo haber escuchado fue Europe. La primera canción que aprendí para el bajo fue For Whom the Bell Tolls de Metallica. En una ocasión llegué a atrapar una cría de mirlo, yo persiguiéndolo por un parque porque, bueno, pobrecillo no podía volar y creía que estaba en peligro, tenía que sacarlo de allí. No os preocupéis, no lo maté. Hasta donde recuerdo, siempre he sido daltónico y en determinadas ocasiones, cuando hay determinada luz, no sabría decir cuál exactamente, veo a la gente de verde. Creo que el videojuego en el que he sido más prolífico o en el que he desarrollado más la técnica fue en F0GX, un juego de carreras de naves futurísticas. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Está bastante guapo. El libro que menos me ha gustado por cómo de insultante fue para algunos personajes fue Memorias de Idún, segunda parte. Y ya de paso, seguramente Memorias de Idún, primera parte, y según cómo fuera la tercera parte, porque desde la segunda no me dio la gana de leerlo. No me gustan las multitudes y desde hace años no salgo ni de carnavales ni de Halloween. Y visto lo visto por cómo son las cosas aquí, que ya había aviso de algún caso de COVID-19 en la isla y la gente fue aún así al coso de la capital, pues no, gracias. El primer y último partido que apoyé de verdad, o al menos por el que sentía inclinación, fue Podemos, en sus primeras etapas, ya cuando empezaron a dividirse, cuando se compraron el chalet, cuando empezaron a abrir ministerios de esto, de aquello, pues como que no. Y desde entonces siempre tengo encima esta desconfianza por cualquier partido político, ya sea de buenas intenciones y nuevo o que se ha comprobado que son unos ruines y que ya llevan mucho tiempo en el gobierno o funcionando, entre comillas, si es que se le puede decir a eso funcionar. Hace un par de años me estaba entrenando un sargento del ejército español, pero tuve que dejarlo porque me salió Haglund, es decir, un espolón en el talón. Pero tranquilos que ahora está bastante mejor. Hace unos meses aún me estaba doliendo y era bastante puñetero. Por cierto que gracias a él tuve las siguientes marcas personales. 140 kilos en deadlift, en peso muerto, 130 kilos en squat, 90 kilos en press de banca, 70 en jerk y unos 55 en press militar. Eso en las últimas etapas, cuando hacía powerlifting, porque al principio hacía entrenamiento funcional. En una ocasión llegué a despertarme con una araña curcada encima de mi pecho o mi plexo solar
y estaba buscando calor, por lo visto, estaba viva, así que poco después de despertarme, pues salió. Antes del Aikido yo practicaba Bobinam cuando era bastante más pequeño, pero lo dejé un día en el que tuve una competición y ocurrieron un par de cosas que no estaban nada bien. En primero de todo, en la competición de grappling, de lucha por agarres, luxaciones, echar del ring, pues no tuvieron en cuenta que me dejaron un arañazo sangrando en el cuello. La segunda es que no tuvieron en cuenta mi puesto o ranking en el salto de longitud porque había pegado un brinco de la hostia. Y lo tercero y lo más insultante es que al final de la competición se pusieron a repartir medallas como si fueran tarjetitas de visita. Eso la verdad es que fue bastante insultante y siendo el día de mi cumpleaños no sentó nada bien. Así que directamente sin despedirme me largué. El primer intento que quería llevar a cabo en YouTube fue sobre bajo de tapping, es decir, un tipo de técnica en la que no se suele hacer un pizzicato, sino que se tocan las cuerdas como si fuesen teclas, pero no lo llevé a cabo. El animal salvaje más raro que he llegado a ver ha sido un zorro y estuvo prácticamente a un par de metros de mí y de mi familia. De pequeño me gustaba bastante la plastilina, era un juguete baratillo, entre comillas, y me permitía expresar o crear cosas que con otros medios no habría podido. Llegué a tener varios mecanos diferentes, pero no eran lo mismo. Mi madre y yo casi nos llegamos a matar en un accidente de coche frontal en el cual el motor se llegó a hundir en la cabina, pero los dos salimos bien, entre comillas. A ella le dio tirones, pero a mí no por el condicionamiento del aikido. Y justo ese mismo día tenía que dar una presentación en clase. Cuando me fui de mi primera banda, además perdí a una amiga, que decidió apoyarles más que a mí. Imaginaos qué tipo de amiga tenía que ser. En cuanto a fotografía, he llegado a hacer 3 photobooks sin editar para amigas y una grabación de desfile. No me gusta ni el pescado ni el marisco y de hecho si dijese aquí a qué me recuerdan los sabores de dichas comidas, pues a lo mejor alguno dejaría de comerlos también. A menudo en mi familia me suelen decir que me parezco bastante físicamente a un tío difunto al que no conocí. Mi primer videojuego, entre comillas, fue un manager de base militar que hice en Python, sin ningún tipo de framework, así al voleo. Y se podía jugar en terminal. Era funcional en cuanto a un par de cosas. Se podían hacer un par de cosas como reclutar o enviar a misiones. Podía imprimir un campo de batalla en pantalla. Y de hecho quería continuarlo, pero en determinado momento me dije que una estructura de archivo funcional no iba a ser lo mejor. Una vez llegué a masticar una avispa y no sabía si estaba viva o muerta, que llegó a caer en mi desayuno hace un montón de años, cuando era niño. No me pasó nada, no me picó ni nada, pero aquello fue mm, raro. De pequeño me llegaron a prohibir ver Dragon Ball, la serie de Goku, Vegeta y otros personajes, hasta bastante tarde. En una ocasión, una profesora de primaria me llegó a clavar una uña, una de estas uñas larguitas, postizas, en el ojo, pero creo que no ha tenido efectos negativos porque sigo viendo bastante bien. O sea, una cosa es el daltonismo, que no me lo puedo quitar, porque tiene más que ver con los receptores que con la lente, entre comillas, pero no pasó nada. Fue algo muy raro. En solo 2 horas de visita en Agadir, en Marruecos, casi me meto en una trifulca, en una pelea callejera, en un bazar, porque se me lanzó encima un drogadicto. Llegué a hacer un doblaje para una miniserie de dibujos que estaba haciendo mi hermano para practicar. Yo hacía de un Triceratops y, bueno, también hice parte de la banda sonora. Hice un año de carrera en psicología, pero al final del primer cuatrimestre ya estaba bastante quemado. Era responsable de 2 grupos, el de coordinador de biología y jefe de mesa de anatomía humana, y eso hacía que estuviese muchísimas horas en la universidad
porque era la única manera de conseguir un 10 en ambas asignaturas y tenía claro que ese era uno de los objetivos de la universidad, conseguir unas buenas notas. Pero ahora ya no, ahora ya es un poco diferente, pero en su momento tener a cargo a tu gente también exige que ellos pongan de su parte. Tenedlo en cuenta si tenéis grupos bajo vuestro mando. Además estaba bastante solo, no me alimentaba bien, no hacía deporte, no veía series ni nada así. Era todo el día en la universidad, desde que amanecía hasta que anochecía. No lo hagáis. Nunca me he llegado a emborrachar ni colocar, o al menos no del todo. He llegado a beber bastante alcohol, de celebración con mi entrenador sobre todo, pero no he llegado a tambalearme ni a decir incoherencias, si acaso estar avispado. Una vez llegué a obligar a TripAdvisor a que cerrasen una cuenta de un usuario suyo porque estaban poniendo a caldo a la empresa familiar. Y términos y condiciones en mano les expuse con un testamento exactamente por qué tenían que cerrarla. El libro más aburrido, que menos me gustó y que menos entendí fue Beautiful Losers de Leonard Cohen en la universidad. Y debo decir que fue uno de estos libros que me dio a leer un profesor cuyo método de enseñanza raya en lo inaceptable. Hubo una época en la que me olvidé que tenía ombligo. La peor pesadilla que recuerdo haber tenido fue la de vivir el proceso de la inyección letal. Así de buenas a primeras no sé por qué soñaría algo así. No sé qué tipo de crimen habría cometido para que me condenasen a eso, pero recuerdo que tenía las jeringuillas en las vías, recuerdo ver el líquido entrar y poco a poco caer en el sueño y fue entonces cuando me levanté con el corazón palpitando como loco. Y fue algo que superó bastante y con creces pesadillas de estas de caerse de los dientes o que te quedas calvo o que te caes al vacío. Fue bastante más intensa. Detesto los reality shows de la televisión, sobre todo aquellos en los que se está grabando durante 24 horas seguidas a gente eh, que no quisieras tener en tus círculos. Lo más exótico que he llegado a cocinar por voluntad propia ha sido tempura de aritos de cebolla. Casi me caí por un barranco esquiando en un viaje de fin de curso. He llegado a tener 2 periodos de consulta de psicología durante mi vida, aunque el primero no ayudó en nada porque de hecho yo mismo dije, paremos esto porque es un circo, no estoy mejorando en nada. Fue una época en la que tenía una cierta crisis existencial y creo que, más bien hablando con la gente, salí de ella. Una vez llegué a crear un sistema de ruleta en papel en el que tras unas 1100 jugadas tenía un beneficio de 1,2 euros por jugada. Lo malo es que no me acuerdo en absoluto cómo era, pero tengo la prueba de la captura de pantalla de la gráfica. Y de hecho era un sistema que podía ser bastante bueno porque llegó a aguantar unas 100 jugadas de mala suerte, unas 100 jugadas de pérdidas. Eso significa que durante 2 horas habría estado perdiendo dinero y aún así daba un beneficio bastante bueno. Mis primeros intentos de Conlang fueron en el instituto junto con un amigo, pero en su momento me di cuenta además de que era un cifrado y era un cifrado de aspecto cirílico, por así decirlo. En la universidad, antes de empezar el canal o antes de tener siquiera una idea de empezar un canal de este tipo, intenté aprender varios idiomas. Véase, ruso, polaco, irlandés, griego, con el que más avance fue el árabe, pero ninguno perduró. Mi último disfraz de Halloween fue de Joker de Heath Ledger, el de Christopher Nolan. Y esto fue antes de que lanzasen la película de El Caballero Oscuro. Y bueno, la guinda del pastel fue también que fui acompañado de un amigo que iba de El Cuervo, de Brandon Lee. Llegué a cursar 3 años y medio en una academia oficial de idiomas en alemán, pero reconozco que pasé, podría decirse que de suerte, porque la gramática del alemán no me la explicaban de forma entendible, sino que con ejemplos, pero no entendiendo la teoría de fondo que pudiese aplicar por mi cuenta en otros sitios. De hecho, quien más
se esforzó en explicarme aquello fue mi padre y aún así no se me quedó. No estoy bautizado, ni hice la comunión, ni nada de todo eso. Nunca he ido a clase de religión. Este canal comenzó como un proyecto de SEO para el currículum, porque estaba buscando trabajos de marketing online, pero también exigían experiencia real. Así que empecé con esto y después se volvió un proyecto en sí. Tengo esta voz desde los 15 años, imaginaos, yo un chaval de 15 años, sin barba, sin este pelo, pero ya con esta voz. Y mucha gente me decía entonces, debería ser locutor, pero yo era bastante más em, calladito. En mi bautizo de mar creí que me había perforado el tímpano izquierdo. Empecé a dejarme barba en el segundo año de universidad. No tengo ni un solo tatuaje ni un solo piercing y de hecho no planeo ponerme ninguno. La mejor asignatura que he cursado creo que fue filosofía de segundo de bachillerato con mi profesora Akeka, a quien eché bastante de menos. Y la peor asignatura que creo haber cursado nunca fue narrativa británica en la universidad. Y esta es una pregunta que me hacen bastante. ¿Cuántos idiomas hablo fluidos? Pues chicos, yo solamente hablo fluidos dos, el inglés y el español. Y con esto creo que he presentado unas 75 o cerca de 75 cosas sobre mí que a lo mejor no sabíais y que podíais encontrar interesantes. Y bueno, también quiero comunicaros un par de noticias buenas. En primer lugar, ya tenemos el dron listo aquí. Este sería el Mavic 2, que todavía no hemos activado por motivos legales. Necesita la placa, está registrado en AESA y etcétera. Y esto es la estación de control. Parece una si os fijáis, parece una Game Boy de las antiguas, una Game Boy Advance. El otro día ya pasé el examen de radiofonista, o sea que ahora necesito una radio, posiblemente una ICOM A16, por si sabéis de alguien que la venda en buen estado, de segunda mano. Y no tengo mucho más que contar. Diciembre no ha sido un mes especialmente bueno, aunque productivo no ha sido especialmente bueno. Pero espero que esto no sea así siempre y desde luego no creo que vaya a ser siempre así. Antes de cerrar, quisiera recordaros que el patrocinador del canal es Método Seide y que es una aplicación de móvil que os podéis descargar y con la que podréis aprender y practicar euskera a vuestro ritmo, sin prisas y que de hecho es bastante ameno aprenderlo en esa aplicación porque está gamificada. Es decir, tiene un sistema de juego para aprender. Y bueno chicos, yo espero que esto de los drones, lo de este cacharro, empiece el mes que viene, si todo está en regla. Seguiré con el canal, seguiré con los cursos online. Voy a intentar preparar scripts para clases en directo para quienes quieran tener un curso relámpago. Voy a intentar publicar nuevos vídeos. Recordad que están los grupos de Facebook, está Instagram. Tenemos también los grupos de Discord que, aunque no muy activos, siempre hay alguien que está hablando allí. Vicky está bien, está dormidita ahora mismo con una buena salud. Y bueno, como dicen en mi tierra, para atrás ni para tomar carrerilla. Un saludo y muchas gracias a todos por estar en el canal, por seguirme y por participar en él, por hacer que crezca. Hasta pronto.